Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Francesco Zavala y el día de hoy estoy con José Otero. Bueno, José, mucho gusto de tenerte aquí y te agradezco por tomarte el tiempo de darnos esta entrevista. Muchas gracias por tenerme. Bueno, lo primero que quisiera saber es cuál es tu país de origen, y quisiera saber cómo fue para ti asentarte tanto como profesionalmente como en el lado empresarial aquí. Bueno, empecé en Puerto Rico, como Puerto Rico, y de ahí mudé para Nueva York y ahí empezó la vida. Estaba bien joven cuando llegué y estando en la ciudad de Nueva York, uno siempre, los edificios impresionantes y los oficios y siempre uno siente como la conexión a negocios. Y cuando llegué, hice una carrera de 20 años de administrador trabajando para el Departamento de Educación. Trabajé para Michael Bloomberg, trabajé para Joel Klein y en toda mi carrera y me retiré y un día llego ahora en la Florida y encuentro que faltaba consejeros para educación, universidades, escuelas médicas y no había suficiente ayuda para esas instituciones que como se dice, avanzar de a dónde están parados y más rápido. Empecé esta compañía, Otero Consulting Group. En ese proceso entendí en verdad lo que necesitaba la Florida y empecé a conseguir clientes que me hacían preguntas de cosas que no entendían cómo seguir el más allá. En ese proceso entendí que necesitaban a veces acreditaciones, a veces necesitaban ayuda con dinero de gobierno para los estudiantes, a veces a dónde conseguir trabajo para los estudiantes. Y la compañía que inicialmente empecé fue algo sencillo para ayudarlos uno a la vez. Eso fue 2010. En 2013 tenía suficientes clientes para expandir. Okay. Y cuando expandí, tuve que hacer un proceso para tener empleados que no son socios de la compañía. Normalmente estas compañías toditas son de muchos socios y tiran dinero, como se dice, en la mesa. Okay. Yo lo hice completamente diferente. Me costó 1.2 millones para tenerla como la quería y yo podía ahora tener empleados a la misma vez, y como tenía el poder de tanta gente, seguir cogiendo más clientes y crecer. En 2020, cuando éramos la única compañía trabajando en el estado de Florida, fue cuando esas universidades e instituciones que no tenían a dónde conseguir, llamaron a nosotros y eso fue la expansión. Entonces fue como que tú tuviste esa oportunidad y viste que se te abrió el camino de ayudar a mucha gente. Sí, exactamente. Y cuando vi la oportunidad, tuve que pensar cómo, porque nunca se había inventado el proceso de abrir una compañía así, soportarla, tener empleados, no socios, Claro. y en los tiempos cuando había menos clientes, cómo todavía tener esos empleados, pagarlos. Ese sistema, con la ayuda de UCF, el incubator, analizamos el proceso, vimos dónde estaban las secciones que no eran profundas. Y empezamos a arreglar esas secciones y ahora subimos de siendo una compañía chiquita en una esquina de Kissimmee. Ahora somos los más grandes en el estado de Florida y los más conocidos en los 50 estados, 10 países y ahora 5 continentes, inclusive de Australia. Australia. Bueno, y empezando como en los comienzos de tu empresa, ¿qué crees que ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir? Esa es una buena pregunta porque uno pasa por como dicen, las montañas y después a veces, todo tranquilo. Pero imagínate que tienes el staffing, ¿verdad? Los empleados para, vamos a decir, 50 clientes. Y en ese mes caen 50 más. Tienes que hacer doble trabajo
conseguir empleados que pueden hacer esto, darle el training y a la misma vez siguiendo como que nada pasó. Y eso fue lo más complicado, creciendo. Y eso fue día por día, aprendiendo un poquito más. No han escrito libros en este proceso. No había otra compañía que yo pueda mirar como si fuera una IBM o algo así, que yo miraba el modelo de ellos y pues, no podía usar de ninguno. So, nosotros empezamos el primer proceso. Ustedes empezaron el primer proceso. Ok, y dentro de todo eso, ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha quedado? Wow. Y también otra buena pregunta, porque cuando uno está en una posición así y ve el dinero entrando y ve el dinero saliendo, y algunos meses estás bien, otros meses tienes que aprender a soportar el próximo mes que tú sabes que va a estar bajito. So hay que calcular, hay que planificar a veces 3 o 4 meses adelantado para saber si vas a sobrevivir, porque no quieres perder empleados. Ellos tienen familias de soportar. Y la parte más que yo digo que más miedo me dio fue los primeros meses, que cuando tuve tantos empleados a la misma vez y diciendo, wow, el futuro de ellos está en mis manos. Y si ellos comen esta semana o no comen esta semana, es culpa mía. So, esa fue la parte que me tuvo, como se dice, en shock. Y tener una empresa así, bueno, de grande, me imagino que es un gran peso encima. ¿Cómo conllevas eso? ¿Tienes alguien que te apoya o que te está detrás de ti para ayudarte durante esos momentos? Oh, sí, sí, sí. Y interesantemente que mi esposa también está con la compañía. Okay. La conocí cuando estaba viajando en Marruecos. Y también tiene el mismo doctorado que yo, que es en negocios. Y la transfirieron a Orlando y empezamos a conocernos. Y yo le dije un día, bueno, vente a trabajar conmigo. Y así empezó. Como ella sabía y tenía la misma educación que yo tenía, porque es importante cuando, y eventualmente los casamos, y que ella entendía lo que yo entendía. Y como estamos en la misma página, empezó. Ella cogía una parte de la compañía, más de marketing, más de comunicación. Yo cogía la parte de hablar con los clientes, asegurarlos. Y entre los dos, dándole training a los empleados. So fue un partnership y yo digo que ese fue el secreto. Porque yo sabía que esa parte de ella lo podía hacer, la parte mía lo podía hacer, y entre los dos empezamos a crecer. Y hasta el día de hoy eso todavía es el plan. Ok. Y bueno, basándonos un poco en la comunidad, que crees que mucha gente tiene muchos desafíos relacionados a la gente que tú ayudas, ¿qué crees que cómo los podrías ayudar en cierto sentido? Bueno, y muchos dueños, vamos a hablarlo como dueños de negocios, porque universidades y colegios, institutos, toditos son negocios, por lo menos una parte de ellos. Y muchos de ellos han tenido consultantes en el anterior, pero le duran un poco de tiempo porque no tienen suficiente información y después necesitan otro. Y después crecen, necesitan otro y siguen cambiando. Como estamos estructurados en la manera que tenemos, podíamos de acreditaciones, haciendo las escuelas, si necesita permiso del departamento de enfermeras o de dentistas o de physician o de ingenieros, toditos podemos servirle porque ya teníamos la estructura. ¿Y qué te motiva a seguir ayudando a gente? Esta época yo veo muchas universidades que no tienen suficiente información para ayudar a los estudiantes directamente. ¿Qué digo con eso? Muchas universidades quieren hacerlo, pero como no pueden conectar, imagínate conectando dinero para la compañía de que es universidad, la parte intelectual para los profesores y después pensar como CEO separado para manejar empleados. A veces le dicen el trifecta. Y cuando nosotros podemos ponerlos en el medio y ayudarlos cuando necesitan y cuando están en el punto más grave de las operaciones de ellos, que casi siempre es cuando fallan, ahora pueden llamar a nosotros,
ya estamos contratados con ellos y lo ayudamos a pasar por esa y así sigue. ¿Y qué crees que le podrías decir a alguien que recién está empezando un camino como el tuyo, que está desde cero y no sabe qué hacer para tomar una decisión? Siempre, donde quiera que ves, pueden aprender algo y que sigan. Y necesitan que si hoy no trabajó, trata de ver mañana. Y sigue los próximos mañanas hasta que, primeramente, si aprendiste, te puedes mudar al próximo nivel. Pero si no aprendiste, ¿por qué? Y esa es la parte que te falta, ¿right? Y esa es la parte más importante. ¿Y algún consejo que le puedas dar a todas las personas que están recién estudiando y no saben qué hacer con su vida? Siempre le digo a muchos, a veces adultos o niños que salen de high school y hacen la misma pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero siempre digo, coge una clase de negocio, nada más que una. Y si ves y te interesa, pues empieza a seguir esa carrera. Pero en ese proceso vas a aprender de otras carreras, otras direcciones. Pero conteniendo por lo menos una clase de negocios pueden entender cómo opera otras cosas y a veces se interesan. A veces les gusta IT porque en negocios uno aprende de eso, se pueden meter en IT o a veces enfermeras empiezan aquí y encuentran que la medicina también tiene mucha tecnología, pues siguen por ahí. Y también todo, a lo último, todo en el mundo trabaja con una entendida de negocios. Y tú, bueno, una pregunta relacionada a tu experiencia y tus estudios. ¿Crees que tu experiencia a lo largo del camino fue lo que te ayudó a decidir por esto o simplemente fue una decisión separada de todo lo que has hecho durante tu vida? Curioso, y esa es una pregunta curiosa. Cuando yo empecé mi carrera, quería ser mecánico de Pro Stock Racing. Yo veía los carros operando en Daytona y eso es lo que yo quería. Y fui para la escuela para eso. Y yo podía preparar carros, trabajaba con compañías que preparaban carros para las carreras. Me encantó. Pero me encantó también el Bentley que estaba guiando el dueño de esa compañía. En eso yo dije, bueno, me gusta esto mucho, pero me gustaría hacer como él lo hizo. Y entendí el business model de cómo NASCAR, Daytona y toda esa gente, cómo ellos hacen dinero con el advertising. Y eso me fascinó. O sea, me parece que muchas veces no está mal fijarse en otras personas para sacar algo bueno. Sí. Toditos necesitamos modelos, toditos necesitamos personas impresionantes. Y si tú estás con tus amigos y familia y no encuentras eso, tienes que buscar afuera. Siempre. Si en la familia no están, sale primero. ¿Y cuál ha sido tu mayor inspiración durante, la mayor parte de tu vida? Digo que viajando. Conocí culturas bien diferentes que la mía y he entrado en todos los continentes menos los que quedan fríos, right? No, eso no me interesa. Pero he viajado, de aquí a Dubái, el único sitio que nunca he entrado es China y nunca me interesó ir tan lejos para allá, pero estuve por India, Marruecos, en todas las partes de África. Sudamérica, los países los viajé y en los Estados Unidos también, obviamente, pero en Europa. Y al conocer, encontré una cosa. Toditos queremos de diferentes religiones, diferentes creencias. Toditos creemos una cosa que es profunda para todas las culturas es que quieren que sus hijos tengan una vida mejor que lo que ellos tuvieron. Y eso por mí fue algo que yo nunca sabía. Tú sabes, son personas que se ven totalmente diferentes y uno cree que son diferentes y en verdad no son. Sí, uno muchas veces no se fija en las cosas, pero uno siempre trata de pensar en las personas cercanas para hacer cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y a veces las personas que están al lado de uno, es bueno, pero después cuando uno ya entiende que ya la capacidad ya se llenó de lo que hay, tiene que expandir el círculo. Y dependiendo de las culturas, por ejemplo, si uno va a Ecuador, Perú, Chile, siempre están creciendo como una cultura, siempre. Y es algo que es bien impresionante.
Brasil también, ellos están en marketing, bien impresionante. Cuando uno va a Argentina cambia un poquito, cuando está, dependiendo de los países que van. Siempre cambia. Siempre cambian, pero con la mentalidad de sobrevivir y superar. Y lo hacen bien. En otros países, en Inglaterra, en Francia y España, la mentalidad siempre es ahí. No salen mucho. Ahora están saliendo mucho, tengo muchos clientes que salen de allí, pero no era prevalente hasta recién 25 años. Y un mensaje que le puedes dar a alguien que te vea como ejemplo, como para que te siga, que es como para guiarse, viéndote lo que haces. My gosh. Yo siempre he tenido la filosofía que nunca digas que no. Después que sea legal, que sea propio, nunca digas que no. Si te invitan a una cosa que tú dices, como que no me gusta, ve. Las experiencias es lo que te da la cultura para tú expandir. Ok, José, muchas gracias por el tiempo. Un placer. Un placer igual. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de ver este espacio y bueno, le agradezco una vez más a José por darnos este tiempo.